Bueno, estaríamos entonces en el campo de la ciencia económica en un proceso evolutivo donde el próximo paso para volver a las fuentes del liberalismo sea volver a retomar y poner en el centro del debate en las universidades, en los reductos académicos, la importancia de la tierra para poner en orden al mundo. Sin ninguna duda. Por empezar, digamos que no hay nada en el mundo que escape a la ley de la evolución. Lo que uno puede observar en las ciencias sociales es que la evolución no es en línea directa, sino a modo de espiral. Entonces hay momentos que uno está retrocediendo aparentemente a ojo del observador, pero en realidad está pegando una vuelta a la espiral. Nosotros lo que le pasó a Hayek, esta reacción, fue justamente la espiral llevaba hacia un mundo totalitario. La reacción de esta gente de Hayek, de la Escuela de Friburgo, fue llamar la atención sobre la virtud de la libertad como principio de ordenador económica. Pero han hecho su aporte. Ahora falta otro aporte. Tenemos, así como, digamos, a mediados del siglo XIX, se dijo, el trabajo no es una mercancía. Hoy hay que decir, la tierra no es una mercancía. Urbana o rural, las ondas hertzianas o la atmósfera. No se puede comprar y vender tierra, así como si fuera una mercancía. Es el recurso natural de esta generación y de todas las generaciones humanas. En ese sentido, vamos un paso hacia la evolución. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Toda aquella persona que es amante de la libertad y por lo tanto prefiere el mercado como ordenador económico, esto tiene que estar muy presente, porque va a ser el escalón contra el cual va a tropezar. Y tenga cuidado, porque del lado opuesto de los colectivistas hacen de la tierra una cosa distinta. Claro. Hacen de la tierra el campo de concentración de la sociedad. Claro, porque corremos el peligro de, si no damos el paso adelante que tenemos que dar, involucionar dos o tres pasos para atrás. O lo hemos visto, la revolución soviética le debe mucho menos a Lenin que la política autocracia del zar. Esto es evidente, es una reacción contra lo inadecuado. Entonces, si nosotros en la Argentina hemos tenido populismo a partir de los años 45 en adelante, ¿por qué no revisamos cómo era la asignación de la tierra? ¿Quién eran todos esos cabecitas negras que de pronto se llenaron la Plaza de Mayo? Venían de lugares donde no tenían acceso a la tierra en condiciones de pagarla con su trabajo. Claro. Y hemos caído en un populismo que todavía nos cuesta mucho trabajo salir. Y no vamos a salir si no le damos a cada ciudadano argentino el derecho de acceder a los recursos naturales y no pagar impuestos por su trabajo y su inversión. Claro. En este sentido tenemos que empujar hacia la evolución. Evidentemente, con la crisis esta financiera internacional, fíjese que está pasando que los que atacan a la crisis financiera dicen, ven que falta intervencionismo del Estado, o sea, estamos frente al peligro claro de volver a dar varios pasos para atrás en este sentido. Sí, yo diría, desde un punto de vista grueso, cuando uno ve el zafarrancho que se ha hecho con estos paquetes vendiéndolo, diríamos, ojalá hubiera habido un señor que hubiera puesto coto a esta estafa. Pero esto no basta. Además, me parece que traen el gato encerrado bajo la capa. Es decir, son, digamos, cultivadores potenciales del colectivismo, donde creen que el Estado debe solucionar todos los problemas. El Estado no puede solucionar todos los problemas, no los debe solucionar. De hecho, lo ha solucionado en la cultura china, la cultura egipcia. Pero el asunto está en cómo desarrollamos cada individuo su personalidad en esta tierra. Y necesitamos para eso libertad política, libertad económica y libertad moral. Entonces este sándwich de algunos que son liberales políticos, más no económicos, es muy dañino. Tan dañino como aquellos que son liberales económicos, ¿no es cierto? Y sin embargo se casan con una dictadura porque le va a permitir mejor libertad. Ojo, ojo, porque es una zanja donde la evolución se cae. Ojo que este es un problema académico en las facultades, donde hay una clara tendencia, tanto en el derecho como en las ciencias económicas, a la intervención del Estado. Sí, así que frente a este problema, que lo hacen ver como un problema de falta de intervención del Estado, que lo que no es más que la intervención del Estado a través del Banco Central, se puede hacer ver como una deficiencia de intervención del Estado y volver a los peores de los colectivismos. Voy a ratificar, ¿no?, lo que usted dice. Hace muchos años atrás, yo era un joven, y en aquella revista Selecciones, ¿se acuerda? Sí. Había unos pies de página que eran breves cuentos. Y habían varios médicos discutiendo sobre si le era fácil o no diagnosticar la enfermedad.
Y casi la totalidad de ellos decían que era la parte más difícil de la medicina, diagnosticar qué enfermedad tenía el paciente. Menos uno que guardaba silencio y casi, digamos, discrepando. Entonces le preguntaron, oye Juan, ¿y tú no piensas eso? No, para mí no hay ningún problema. A mí cuando viene un individuo y yo no sé lo que tiene, le encajo 1000 gramos de sulfamida y a partir de ahí sé que tiene rotos los riñones. Exacto. Entonces, esta intervención estatal genera tantos problemas que ninguno tiene más dudas ya. Claro. Pero no se ha acertado el diagnóstico. Exactamente. Bueno, frente a ese peligro estamos, Exacto. porque la formación académica de nuestros profesionales es hasta de los más liberales. Yo veo que hay gente que se dice liberal y que lo que está esperando es agarrar el Ministerio de Educación para hacer él lo que cree que los otros no pueden hacer. Había un dicho en latín, ¿no? Que hay todo lo presente. ¿Quién vigila a los vigilantes? Entonces, uno pensar que la solución, por más liberal que se autodecrete, si piensa que la solución viene con un nuevo vigilante, no es liberal. Tiene que pensar que la sociedad liberal, ya es un término que con todo afecto yo reproduzco, pero me doy cuenta que está también tan manoseado que preferiría perderme. Yo lo llamaría amigos de la libertad humana. No, si uno es amigo de la libertad humana, debe mover el seso y el corazón para encontrar los recursos de la autoformación del orden social. Exactamente. Y acá... Bueno, esto es lo que no se entiende porque no se comprende el orden espontáneo en situaciones de alta complejidad. Exacto, o sea, exacto. La autoformación de sistemas, digamos. Eso es lo que le ha costado al hombre entenderlo en el campo de la biología, en el campo de la química, en prácticamente todos los campos, que existe un orden espontáneo en situaciones de alta complejidad y que se da solo. Ahora, lo que pasa es esto, ¿no? Lo que pasa, para ser un poco, digamos, no machacar siempre con la pálida, sí bien es cierto en biología, en zoología, en mineralogía, están esos órdenes espontáneos. Ninguno de ellos se la tiene que ver con un bicho que se llama el ser humano. Porque ese bicho es portador de una libertad fenomenal, que es el sentido de su vida. Aunque haya mucha gente que se someta, y a veces felizmente no, con cierta felicidad masoquista, prefiero que alguien piense por mí. Realmente puede ocurrir y ocurre eso, pero es una degradación en la evolución del ser humano, en su evolución personal y en su evolución histórica. El ser humano crece en la medida que adquiere mayores capacidades de libertad. Entonces, esto es lo importante. Pero, como la vieja paloma de Kant, que yo una vez he conversado con usted, la paloma cuando vuela y va adquiriendo velocidad, dice, ¿cuánto más rápido andaría si no hubiera este aire que me ofreciera resistencia? Ignorando que el aire que la sostiene. Entonces, el individuo tiene que lograr su personalidad amplia en una sociedad que le sirva de sostén. Si esta sociedad se le da vuelta y se hace colectivista, no hay individuo. Va a ser una sociedad masa. Ahora, si esta sociedad, sin llegar a ser una sociedad masa, es convulsa, lo tiene en estado de perplejidad el individuo, no sabe para dónde ir. Hoy no paga impuestos, mañana hace este negocio, mañana se vuelve para atrás, hoy se casa, mañana no se casa. La sociedad tiene que brindar condiciones de seguridad. Y para eso tiene que tener un cimiento sólido. Y hablando de cimiento, el que hable de cimiento y no pise la tierra está pesando los pesitos de colores. Vea, yo aquí, para este punto, me apoyaría a un auténtico liberal que es Walter Eucken. Walter Eucken, en su libro principal, que son Cuestiones de Economía Política, da al investigador un consejo. Por favor, no use la palabra capitalismo. No use la palabra capitalismo porque no se puede hacer ciencia con palabras. Uno no puede hacer matemáticas ni álgebra con palabras. ¿Qué usa una matemática? Términos. Pase el término del otro lado del signo igual. Reduzca el término. Habla de términos. Entonces Walter Eucken dice, la palabra capitalismo no es ningún término. Es una palabra. Además totalmente cargada de sentimientos.
peor que existe es el capitalismo, me corre a cascotazos. Porque la palabra capitalismo en sí mismo se ha ido cargando como las aguas turbias del río que va bajando con todos los avatares históricos. Empecemos de la sociedad feudal. Se abandona la sociedad feudal, se le da preeminencia a la inversión de capital, la tecnología, los inventos, y parece que la panacea es contar con capital. Se olvida la tierra. Se olvida la tierra. Entonces se desarrolla una ideología llamada capitalista, que aún hoy mucha gente de buena fe dice, sí, yo estoy de acuerdo con el capitalismo. Yo digo, bueno, haga la prueba de ensayar esa palabra en distintos ambientes. Va a ver qué reacciones emotivas existen. Entonces, como dice Eucken, hay que abominar de esa palabra y sustituirlo por economía de mercado, que es el centro. Ahora, Eucken le dice, escúcheme, para que haya economía de mercado no puede haber monopolios. El capitalismo histórico se ha fundado sobre la base del monopolio de la tierra. Este monopolio de la tierra, como bien ha dicho Churchill, es padre de otros monopolios. Para poder compensar, aparecen los privilegios, las condonaciones del Estado, el monopolio parcial, el oligopolio, todas formas para eludir la competencia. El asunto es tan grave que entre nuestros intelectuales, no solamente entre estos intelectuales, ni siquiera se habla de capitalismo y capitalismo salvaje, que sería como un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Recordemos lo que dice Eucken. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es capitalismo? Más aún, tenemos capitalismo central y capitalismo periféricos. Esto es el lenguaje de Prebisch y de la CEPAL. Entonces, ¿qué sustantivo es este capitalismo que tiene adjetivos? Yo podría agregar, hay capitalismo negro, capitalismo amarillo, capitalismo muy bueno, capitalismo justo, capitalismo injusto. Vea, hable así si quiere. Para la tribuna política le va a ser de mucho provecho. Un día se tira contra el capitalismo en una tribuna y en otra tribuna apoya el capitalismo. Pero si va a hablar científicamente de la orden económico, renuncie a esa palabra. Déjese a dar pavadas del capitalismo salvaje, el capitalismo bueno, el capitalismo negro y el capitalismo blanco. Hable de economía de mercado, en las formas múltiples que el mercado se puede dar. Porque Walter Eucken enseña muy bien que con una esquema de 5 formas de oferta y 5 formas de demanda, se forman 25 formas de mercados. Hay mercados monopólicos por la oferta y la demanda, mercados oligopólicos por la oferta y la demanda, mercados paramonopólicos y paraoligopólicos. Solo uno es libre por la oferta y la demanda. Los otros 24 son todos contrarios a la libertad. De ahí el papel que tiene el derecho. ¿Cómo organiza el derecho los factores de producción para que podamos llegar al mercado de libre concurrencia, que es en donde hay libre oferta y libre demanda por ambos lados? Con este subrayado, solamente hay mercado cuando el oferente y el demandante tiene que tomar el precio del mercado. Es un dato para él. Si el que ofrece pone él el precio del mercado, o el que demanda pone el precio del mercado, no hay economía libre de mercado. Claro, hay oligopolio. Hay la fuerza. No reina la economía sino la fuerza. La segunda observación es que seamos sinceros. Lamentablemente la forma de mercado solo se puede aplicar a las mercaderías, o sea, lo producido por el hombre. Sin embargo, en la historia nos encontramos con mercado de esclavos. Se compra y se vende hombres. Nos encontramos con mercado de tierras. Se compra y se vende recursos naturales. Este es un problema muy grave. Entonces el derecho tiene que ser muy refinado para lograr que estos bienes queden excluidos del mercado, o el mercado sea presentado de tal manera que en todo el proceso al final se acabe en las mercaderías en libre oferta de demanda y de compra. Entonces yo diría, bueno, un poco respondiendo a esa pregunta, podría hablar muchísimo del capitalismo salvaje. Obviamente el capitalismo salvaje, diría yo, es una especie de economía de mercado donde tiene 2 millones de desocupados, 3 millones de juntados en la villa miseria. Es un capitalismo salvaje. Es un capitalismo salvaje si de repente unos dueños de la bolsa de valores, ¿no es cierto?, ganan 150 millones de dólares para vender hipotecas subprime. Es la degeneración del mercado. Ahora, de ahí no se puede sacar como conclusión que hay un capitalismo bueno, porque nadie es capaz de definir lo que es capitalismo.
tiene que hablar de economía de mercado. No hay ningún capitalismo. Hay épocas históricas. Acabada la época feudal, tomado cuerpo la economía de mercado, a esa etapa se conoce como la etapa capitalista. Eso está mal. Ahora, a partir de ahí, empezar a hablar de capitalismo tardío, capitalismo temprano, capitalismo demorado, me parece todo poesía. Hayek define, tampoco Hayek le gusta el tema de economía de mercado, él dice que es el amplio orden de cooperación humano, así se lo debería definir a lo que se le llama capitalismo. No estaría mal, pero de cualquier manera, con perdón de Hayek, que yo respeto muchísimo, yo diría una especie de cooperativa que se ha ensayado en muchos países a nivel global, y se propone, por otra parte. Acuérdense del 2001 cuando salieron los mercados estos paralelos de mercadería por mercadería, uno hacía masajes y el otro le daba un huevo frito, es decir, pero realmente, si bien es cierto, puede ser el desideratum, que todos los hombres, ¿no es cierto?, cooperemos armónicamente como si fuese una comunidad amorosa. Yo participo de eso. Hay que nutrir a la economía y a la política de sentimientos nobles, pero yo veo, por la condición física, animal del hombre, que se mueve por sus intereses. La moral está para dominar esos intereses. De tal manera que yo, con respeto de Hayek, digo, sí, me parece bien como dice Diraton, pero es más claro hablar de mercado. Porque cuando yo hablo de mercado, tengo que preguntar, ¿dónde hay mercado? Ejemplo, acá hay mercado de servicios telefónicos de las grandes compañías. Si usted pertenece a Telecom, no puede tener servicio de telefónica. Si usted pertenece a una compañía de electricidad en un pueblo, lo puede sacar del otro pueblo. Es decir, son situaciones que se llaman monopolios naturales. Ok, serán monopolios naturales, o no sé si están naturales impuestos por la ley. A veces la tecnología combate contra ellos. Hace 20 años atrás acá el monopolio telefónico era total. De que aparecieron los celulares, ese monopolio tiembla. La tecnología destruye el monopolio. Pero no es cuestión de estar esperando que la tecnología llegue. Es necesario tomar las medidas político-jurídicas para establecer las condiciones para que funcione el mercado. Hablemos de economía de mercado. Inclusive la adjetivización empleada por los alemanes, economía social de mercado, es porque lógicamente han querido evitar esta mala impresión que se tiene respecto del mercado. Y yo me la explico bien, la mala impresión respecto a la economía de mercado. A veces me hago esta figura yo. Si uno habla con un empresario que inventó un invento que puede llamar la atención, es favorable 100% a la economía de mercado libre. Él quiere entrar con su producto en el mercado y que se lo arrebaten de las manos porque es un innovador. Una vez que se colocó dentro del mercado, ¿sabe qué pasa? El mercado exige trabajar mañana, tarde y noche, pensando que otro puede inventar algo parecido o mejor. Y tiene que hacerlo con la mayor eficiencia para bajar el precio y poder concurrir. Al cabo de 4 o 5 años, los empresarios empiezan a estar un poco hartos de la economía de mercado. Y dicen algo como esto: qué bien me sentiría yo con un poco de privilegio a mi favor. Qué descanso tendría. Entonces, en todo hombre, no es el empresario, todo hombre se le hace muy carne eso de que es muy bueno vivir del trabajo ajeno, incluyendo los empresarios favorables a la economía de mercado. De ahí que el ciudadano común, para protegerse, debe pedir un derecho que exija constantemente este esfuerzo de trabajar en condiciones de mercado. También el capitalismo salvaje no estaría haciendo referencia a esta particular característica del capitalismo con la tierra como... Bueno, uno puede hacer de eso. Yo me opongo no digo que no sea verdad lo que usted dice, digo que me opongo a este manoseo de la palabra, porque yo creo que usted me puede acompañar en el efecto, digamos, simpático y antipático. Si yo quiero denostar a un político, le digo, él auspicia el capitalismo salvaje, y todo el mundo hace la cruz. ¿Qué es el capitalismo salvaje? No sé, pero es como si yo dijera, fulano de tal tiene un vicio sexual, ya lo maté. Entonces es un argumento, digamos, muy usado en política, pero poco útil para la economía.